Hola, soy Benji de Pasión Vida Internacional. Somos un ministerio de misiones y discipulado. Si estás escuchando o viendo este episodio, es porque tal vez ya nos conoces y posiblemente has estado en uno de nuestros talleres. En el último año, nuestro equipo ha visitado cerca de 10 países en América Latina, capacitando y equipando líderes cristianos en la cosmovisión bíblica de la vida, para saber cómo responder ante la crisis del aborto. Así que en este primer episodio vamos a aprender, con la ayuda de uno de nuestros formadores, Anderson Ocampo, tips y consejos de cómo enseñar de manera sencilla pero bíblica y científica las 4 preguntas. De esta manera, podrás reproducirte como líder incentivando a que otros lo enseñen más y rápidamente y con eficacia. Pero, ¿cuáles son las 4 preguntas? La primera pregunta es, ¿qué dice Dios sobre la vida humana, incluida la vida en el vientre materno? La segunda pregunta dice, ¿qué dice Dios sobre el derramamiento de sangre inocente, incluido el aborto? Tercera pregunta, ¿cómo podemos llevar la gracia del Evangelio a la culpa del aborto para que las personas sean perdonadas y liberadas? Cuarta pregunta y última, ¿qué nos dice Dios que hagamos para enfrentar el derramamiento de sangre inocente y cómo lo han hecho otras personas? Así que les damos la bienvenida a todos ustedes a esta nueva serie donde vamos a hablar de las 4 preguntas. Con ustedes, Anderson Ocampo. Primero les quiero compartir brevemente mi experiencia con el Ministerio Pasión Vida. Pues como algunos de ustedes ya me habrán escuchado algunos de los entrenamientos, tengo una experiencia prácticamente directa con el asunto del aborto. Pues cuando mi mamá me concibió, hubo un intento de realizar ese aborto que no funcionó, y como consecuencia, pues hubo unos 9 meses bastante difíciles para ella, pues además de que era de un hogar de recursos muy bajos, lo cual dificultó bastante el embarazo, y como resultado pues nací al 10.º mes. Al 10.º mes todo morado, con muchos problemas, y larga historia resumida, acá estoy para contarla. Con el tiempo mi mamá me contó esa situación que vivió, que fue por medio de un tío muy, entre comillas, amistoso, que le ayudó a solucionar ese problema en ese instante. Y a los 12 años, a los 15 años, yo conozco al Señor, a Cristo. Luego ella viene a Cristo después de mí, y ella me cuenta esa experiencia. Directamente tuvo la valentía para contarme cómo sucedió eso y lo que pasó. Entonces siempre tuve esa sensación y esa inquietud, y ahí comencé a investigar, y en medio de mi investigación, pues el tiempo me lleva al año 2018, cuando trabajaba en un seminario, y allí tuve la oportunidad de trabajar con el pastor John Ensor, quien es el presidente de Pasión Vida a nivel mundial, que comenzó hace más de una década. Allí invertí unas más de 30 horas entrenando con él todo el curso de bioética, que es lo mismo que vamos a ver en este instante, pero resumido, son las 4 preguntas, pero amplio. Y eso realmente me impactó a mí demasiado. A ver, esto aquí, siempre hay problemas con la tecnología. Y realmente encontré en el material de Pasión Vida unas respuestas bíblicas a preguntas muy serias, para saber yo cómo reaccionar en medio de un mundo. Y lo primero que hice fue pues enseñarlo a mi familia, y luego cada que había una oportunidad en iglesias y en diferentes escenarios. Entonces podría decirse que soy estudiante del pastor John, quien a su vez ha escrito unos 6 libros, y he tratado de comprender al máximo el asunto bíblico. Y hice el trabajo como voluntario por más de un año, hasta que ya, pues ahora estoy a tiempo completo, y he visto que eh,
No conozco otro material tan simple, disculpen, y profundo que lo muestre de forma bíblica. Y yo sé que la mayoría aquí han estado en el entrenamiento. Entonces, ¿cuál es el objetivo de hoy? El objetivo de hoy es poder ayudarle a enfocarse a la hora de enseñar. A la hora de enseñar hay muchas cosas que uno quiere decir y que se le vienen a su mente. Hay una gran tentación de decir todas las cosas que son necesarias. Es como si uno sintiera que todo es importante. Lo que dice fulano, lo que dice perano, lo que dice la Biblia, lo que dice la política, lo que dice la filosofía, lo que dice la ciencia. Uno quiere citar muchos autores, a lo mejor citar muchos versículos, pero hay que hacer un alto en el camino y preguntarnos cuál es ese objetivo. Y el objetivo número uno a la hora de enseñar las cuatro preguntas es que sea comprensible y reproducible. Es decir, que la gente pueda entenderlo y decir al final, soy capaz de hacerlo y lo quiero hacer. Entonces, algunos tips de introducción en relación a lo que es el aprendizaje y qué distingue el enseñar las cuatro preguntas con cualquier otra enseñanza o otra metodología. Y es que buscamos que las cuatro preguntas sea un aprendizaje en doble vía. ¿Eso qué quiere decir? Que no vamos a dar solo un monólogo o una conferencia. Cuando damos una conferencia o un monólogo es en una sola vía y las personas al final pues solamente nos van a escuchar hablar y puede que aplaudan o se vayan muy felices por lo que han aprendido en su mente, lo que ha ingresado información nueva a su cerebro. Queremos que el entrenamiento sea de doble vía, porque de doble vía le permitimos al Espíritu Santo que se mueva en medio de las personas a medida que interactúan con sus preguntas, comentarios, historias, testimonios e incluso objeciones. Algunos datos que le va a interesar es que cuando nos sentamos a escuchar una conferencia, una predicación o una clase, solo podemos retener un 5%. O sea que si nosotros hacemos de esto una conferencia, debemos ser conscientes que la gente va a retener solo un 5%. Y si pueden ver en esta pirámide, al final, cuando podemos interactuar y enseñarle a otros, vamos a poder retener un 90%. Por esta razón, nos gusta introducir las cuatro preguntas con una historia en donde se estimule a la discusión, permitir que la gente por algunos momentos interactúe, haga preguntas y así poder crear momentos memorables en donde, por decirlo así, eh, el aprendizaje se retenga mucho más a la forma de enseñarle a otros. Y iba a decir algo más, sí, se me fue. Em, una de las cosas que yo hago en ocasiones, y lo hago más intencionalmente cuando estoy con jóvenes en colegios, y es que yo les digo, miren, no estoy buscando respuestas correctas, quiero que interactuemos. Porque hermano, adivine que cuando usted hace este entrenamiento y la gente quiere hablar, puede para muchos ser la única vez en la vida en que han hablado del tema. Entonces usted tiene que estar abierto y darles esa oportunidad. Ahora, la gente que usted le va a enseñar, la mayoría que hay aquí son líderes de ministerios, pastores, esposas de pastores, entre otros. Necesitamos ser conscientes de que a la hora de organizar un evento o un entrenamiento de este tipo, la gente necesita saber el por qué. ¿Por qué necesito yo saber eso? ¿Por qué necesita un pastor saber esto? ¿Por qué necesita un líder, un docente, un personal de la salud saber acerca de lo que Dios dice? La última vez que estuvimos ahí en Linares, Chile, hace un par de semanas, una joven me dice, mira, yo tenía dudas de venir porque creí que me iban a hablar de la Biblia y ya. Y yo sé que Dios dice no matarás y eso es suficiente para mí. Pero ahora, después de las cuatro preguntas, sé que necesito conocer más la Biblia. Los adultos quieren resolver problemas ya, y probablemente ya ha sido su experiencia o va a ser su experiencia de que a veces es difícil penetrar los círculos de pastores por sus ocupaciones que tienen. Así que ellos necesitan saber cómo resolver un problema y necesitan saber cómo hacerlo, cómo aplicarlo de inmediato, porque es gente muy ocupada. Un líder es alguien muy ocupado que prioriza su visión, su enfoque, su equipo de trabajo y todo. Y además son gente que ya tiene una experiencia.
Por ejemplo, yo no soy médico, pero a nuestros entrenamientos van muchos médicos. Hemos estado en Cuba y en Cuba yo digo que casi todo el mundo es médico. Entonces ellos tienen experiencia biológica y científica que necesitan ahora integrarla a este conocimiento bíblico, a esta ética biblia y saber cómo aplicarla de inmediato. Entonces, estas son algunas sugerencias de por qué razón es sencillo, queremos que sea reproducible y conciso. Muy bien. Ahora, puede tener tres objetivos básicos en mente a la hora de enseñar las cuatro preguntas. Usted va a tocar la mente, el corazón y las manos de las personas. Cuando trabajaba en el seminario, habían clases con doctores PhD de teología muy tremendos, pero una de las deficiencias que veíamos en los estudiantes es que solo tocaba su mente. Nosotros con las cuatro preguntas están diseñadas de forma en que toca la mente, pregunta uno y dos, porque trae información nueva que muchos no tienen o complementaria a información que algunos ya tienen. La 3 es una pregunta que llega al corazón porque la 2 nos deja con un problema muy fuerte, una carga emocional bastante fuerte, y la pregunta 3 nos trae al ser. Y al final la cuarta nos habla de las manos, de lo que podemos hacer. Así que es un entrenamiento muy integral, que es como la gran comisión. Jesús dijo, toda potestad me es dada. Es decir, que él entendía todas las cosas y toda la autoridad la tenía él. Ahora vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ahí vemos esos tres aspectos, su autoridad al entender quién es Él, su misión y, y el enviar a los demás. Entonces, esos son algunos consejos que muy brevemente nos sirven de introducción a la hora de enseñar las cuatro preguntas, que de nuevo, uno quiere enseñar mucho y todo es importante y yo lo he vivido. Para mí es difícil. De hecho, en este momento lo estoy viviendo. Quiero hablar de muchas cosas, pero sé que debo avanzar. Y esto es la importancia entonces de ser sencillo. Entonces, hasta ahora hemos visto que es importante. En doble vía no necesitamos respuestas correctas, sino incentivar la discusión y ser simple, porque los líderes quieren reproducirlo ya y saber cómo implementarlo. Ahora sí entremos a cada una de las preguntas. Antes de empezar a enseñar cada pregunta, ore. Ore al Señor que le dé discernimiento y agudice su intuición a la hora de entender las preguntas que le hacen, los testimonios y saber identificar eso a medida que avanza. Haga sus propias notas. Usted puede descargar e imprimir la guía de líderes. Subraye, tome un cuaderno si es necesario y haga sus propias notas para que usted las memorice con su estilo. Esto es para hacerlo con su propio estilo, con sus propias palabras. Revise los versículos bíblicos. Hay herramientas que son esenciales a la hora de enseñar. Para mí lo esencial al enseñar esto son la Biblia, que usted tenga una Biblia a la mano. Yo sé que hoy estamos en el mundo digital, pero tenga una Biblia física en caso de que no haya luz. En Cuba a cada rato se nos iba la luz y algunos tenían Biblia allí. Tenga entonces, es esencial una Biblia y sus notas, porque las cuatro preguntas usted las puede enseñar en un salón de clase con una pizarra, si quiere, o con un papel, pero eso son cosas no esenciales. Una presentación PowerPoint no es esencial. Además, porque creo que la presentación PowerPoint le hace creer a la gente que necesita tener una presentación para poder enseñar. Y hay escenarios donde es muy impactante. Y por supuesto usamos videos, pero no la necesitas. Si no tienes una PowerPoint o no sabes hacerla, no importa. Al final de esta sesión les voy a mandar una carpeta donde está todo el material, incluidas algunas presentaciones por si las quieren utilizar. Ahora, objetivos generales de las cuatro preguntas. Número uno, atesorar la vida humana. Número dos, rechazar el aborto. Número tres, proclamar el perdón. Y número cuatro, rescatar. Como puede ver, esto tiene que ver con la mente, el corazón y las manos. Y cada pregunta va conectada con estos objetivos. Y le voy a mostrar cómo los va a ir conectando a medida que avanza con cada pregunta. Pregunta número uno.
y espero que estén tomando nota. Al final, como les mencioné, quiero preguntas, interacción, siéntanse libres. Para los que ya lo han hecho y han tenido o se han quedado un poco estancados o no saben qué hacer en cierta sección, me gustaría oír algunas de esas dudas. Entonces, ¿qué dice Dios sobre la vida humana, incluida la vida en el vientre? Esa es la primera pregunta. El objetivo de la primera pregunta es que atesorar la vida, dando por sentado de que aunque seamos cristianos, sepamos que Dios es vida y que amamos la vida, en realidad no nos ponemos muy felices cuando alguien queda en embarazo, ya sea planificado o no planificado, debido a que nuestra cultura nos ha infundido de que quedar en embarazo es atrasar la diversión, el tour por Europa, atrasar la carrera universitaria o atrasar la carrera profesional. Entonces, por eso el objetivo es atesorar la vida humana, valorarla, atesorarla, celebrarla, como usted le quiera decir. Entonces, clave número uno. Y como han visto aquí en esta anterior, está la imagen de la guía para líderes. Hay otro documento que es mucho más completo de las cuatro preguntas y está repleto de versículos. Pero por ahora les sugiero enfocarse solo en el de las cuatro preguntas en esta guía para líderes. Porque la guía para líderes es lo que vamos a hacer, conciso, es la forma en que lo enseñamos, es la forma en que el pastor John lo ha enseñado en China, el pastor Mark lo ha enseñado en India, lo han hecho en África, y es como lo he enseñado con ellos dos por toda Latinoamérica en alrededor de 8 países en el último año. Y aquí en Colombia, donde lo hemos hecho decenas de veces en diversas ciudades y provincias. Entonces creo que vale la pena replicar este método, no porque sea algo cuadrado, pero queda a su consideración ver el valor que tiene y que ha funcionado. Y que de nuevo, usted puede hacerlo con su propio estilo, con sus propias palabras. Así es, a medida que usted interactúa con el contenido, lo va a ir ajustando a su estilo. Para muchos que ya tienen experiencia enseñando o predicando, simplemente lo van a adoptar a su estilo. Para otros que apenas empiezan, van a ir descubriendo su estilo. Entonces, número uno, preguntas clave. Recuerde, al enseñar las preguntas, usted no va a dar una conferencia. Y una forma muy eficiente que a mí me ha servido es hacer preguntas clave. A medida que usted hace preguntas clave y las va respondiendo, le va a quedar más fácil al final resumir y que se memoricen esas preguntas, en lugar de dar una declaración o una afirmación. Entonces, lo primero que usted va a querer responder en la pregunta uno es, ¿cuánto vale la vida humana? ¿Qué valor tiene la vida humana? ¿Será que la Biblia dice qué valor tiene la vida humana? Entonces, allí tenemos el pasaje de Génesis. Y al responder esa pregunta lo va a hacer de una forma muy simple. Hay muchas cosas que se pueden hablar de Génesis y para mí es una tentación Génesis hablar de eso porque me encanta. Me encanta viajar en el tiempo, hablar del el contexto, de lo que Moisés pensaba, los hebreos y todo eso, pero a veces no es necesario usar ese tiempo. Entonces, de manera simple, lo más relevante al responder esa pregunta es, como ustedes ya han visto en los entrenamientos, memorizarse o escribir en el pizarrón los cuatro valores fundamentales de la vida humana. Intrínseco, igual, excepcional y eterno. Dos I al principio, dos E al final. I, E. Es importante que le ayude a la gente a ver de dónde sale eso del pasaje bíblico. Por ejemplo, cuando dices que es intrínseco, puedes tener en mente que es lo opuesto a extrínseco, es decir, de afuera. Intrínseco de adentro, extrínseco de afuera. Y está fundamentado en la expresión hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Esa expresión es lo que le da valor intrínseco al ser humano. Luego, tenemos un valor que es igual. ¿De dónde sale eso del pasaje? Y usted le puede hacer esa pregunta. Ayúdenme. ¿De dónde sale eso del pasaje? Es que Dios dice varón y hembra, o hombre y mujer los hizo.
En esa expresión comunica de que los hizo iguales en valor, distintos en diseño, distintos en capacidades, iguales en valor. Después, excepcional. ¿Qué queremos decir con excepcional? ¿De dónde sale eso de esos versículos bíblicos? Y no los estoy leyendo por razones de tiempo, porque no vamos a enseñar las preguntas, sino a dar tips de cómo hacerlo. Excepcional. Lo que generalmente yo comunico en ese instante es que hasta ese momento, el sexto día, Dios todo lo crea con su palabra. Pero cuando llega al hombre se lo toma personal. Lo, le sopla él mismo y dice, hagamos, hagamos. Es decir, que trata al ser humano de una forma distinta y además lo pone a dominar sobre la creación. Eso hace que tenga un valor excepcional, distinto, diferente y distinguible al de los animales. Y finalmente, el valor eterno, que de nuevo se conecta a hagámoslo al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y si Dios es eterno, pues el hombre y la mujer tienen un valor eterno también. Ahí entonces responde la primera pregunta. ¿Qué valor tiene la vida humana? Esos son los cuatro valores y ese es el versículo base. Ahora, la otra pregunta que usted va a buscar responder es, ¿cuándo empieza la vida humana? Y usted puede hacer la siguiente conexión. Ahora que sabemos qué valor Dios le da a la vida humana, ¿cuándo empieza la vida humana? ¿Cuándo empezamos a tener ese valor? Y ahí tiene el pasaje fundamental de San Lucas. Entonces allí ya usted ha respondido una pregunta, soluciona ese problema de esa pregunta y ahora les da otra pregunta. En otras palabras, usted está creando un problema, pero le da la respuesta. ¿Cuándo empieza la vida humana? San Lucas. Y este pasaje es largo y se puede dividir en dos porciones, pero le voy a mostrar una forma sencilla de entender de enseñar ese pasaje. Uno, imagine una película o una serie o un video. Tiene escenas. La primera escena, María habla con Gabriel. María no está embarazada. María no ha concebido. Escena número dos, perdón. María viaja deprisa a visitar a Elisa. Y ahí está toda esa historia, ese despliegue de cuánto se demoró recorriéndolo. Fueron 150 kilómetros aproximadamente. Ella era una joven y toda esa historia. Lucas en el verso 43 dice que fue por región montañosa. Eso es clave a la hora de evaluar y explicar la ruta, los que han visto cómo lo hacemos en el pizarrón de la ruta que María toma. Y escena número 3, la reacción de Juan Bautista. Entonces, si usted mira ese pasaje que es aparentemente largo, con esas tres escenas, le va a quedar fácil enseñar cuándo empieza la vida humana. Y finalmente, celebrar la vida humana. En otras palabras, ahora que sabemos qué valor Dios le da a la vida humana, número dos, ¿cuándo empieza la vida humana y cuándo empezamos a tener ese valor? Número tres, la consecuencia es celebrar eso. Y él tiene el Salmo 139, en donde puede leer esos versículos o pedirle a alguien que lo haga y allí hacer algunos comentarios respecto a la ciencia. En otras palabras, la otra pregunta es, ¿está de acuerdo la Biblia con la ciencia? Y la respuesta es sí. Y por eso en la primera pregunta puede terminar con el video de ciencias. Entonces, con esas tres preguntas, tres preguntas, puede enseñar la primera. Y de nuevo, si sigue esta secuencia o esta especie de guión, le puede, a medida que comienza a hacerlo por primera vez, por segunda vez, por tercera vez, se va a ir acostumbrando y acomodando a esa secuencia y ya luego usted lo va a poder ajustar. Bien, esa es la primera pregunta entonces. Ahora vamos con la pregunta número dos. Bueno, en resumen, ¿qué valor tiene la vida humana? ¿Cuándo empieza? Y hay que celebrarla. Objetivo que usted logró, atesorar la vida humana. Y por eso es en este instante en donde usted, si tiene, distribuya los pequeños misioneritos, los modelos fetales.
Esta es la oportunidad perfecta para distribuir algunos, ojalá a líderes, como una muestra del valor de la vida humana, algo que pueden tocar y que luego pueden utilizar. Entonces ahí ha logrado el primer objetivo, incentivar el atesoramiento de la vida humana, celebrar la vida humana, ya al mostrar desde la palabra de Dios el valor que Dios le da, lo que Dios dice de cuándo empieza la vida humana y lo que es la respuesta con todo lo que Dios hace en nosotros, alabanza a Él. Algunos terminan con una canción de alabanza, adoración, invitan a un pastor a orar. Es una excelente oportunidad para dar gracias y que el público se sienta que Dios lo ama y que Dios pues le ha dado ese valor, no importa su circunstancia. Gracias por haber estado con nosotros en este primer capítulo sobre las 4 preguntas. Te invitamos a ingresar a nuestro sitio web www.pasionvida.org, en el cual encontrarás material gratuito para seguir aprendiendo sobre la defensa de la vida desde la perspectiva bíblica. Te esperamos en el próximo capítulo para seguir aprendiendo sobre las 4 preguntas. ¡Te esperamos!